Muy buena gente de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre los rayos X, básicamente su historia y fundamentos de manera general. Bueno, los rayos X, él empieza básicamente, ¿qué son los rayos X? Son una forma de radiación electromagnética muy similar a la luz visible. Sin embargo, la gran diferencia radica en que tienen una energía mucho mayor que la longitud de onda extremadamente corta, aproximadamente 1 en 1000 de la longitud de onda de luz visible. Bueno, esto básicamente va a permitir que atraviese la mayoría de los materiales y la materia, incluyendo el cuerpo humano, algo que la luz normal no puede hacer. El descubrimiento de la radiación ocurrió por accidente el 8 de noviembre de 1895, básicamente. ¿De manos de qué? De manos del físico Wilhelm Conrad Röntgen, que está experimentando con tubos de rayos catódicos cuando notó un misterioso rayo que podía atravesar objetos. Como no sabía qué eran, los llamó como la incógnita matemática rayos X. La primera radiografía de la historia, básicamente, se logró con la ayuda de su esposa. Wilhelm, que hizo fue tomarle una radiografía de la mano de su esposa y de esta forma, como podemos ver en la imagen, se pudo obtener la primera placa fotográfica que reveló, que resolvió y reveló básicamente las falanges, su anillo de matrimonio, y esto comprobó empíricamente que los tejidos blandos permitían el paso de los rayos mientras que el metal y los huesos la absorbían, dando como resultado que se pueda visualizar la imagen. Esto fue básicamente un descubrimiento innovador y de esta manera, bueno, le valió a Röntgen convertirse en el primer ganador del Premio Nobel de la Física de 1901. Bueno, las noticias, el descubrimiento causaron un gran impacto cultural sin precedentes en 1896. Lejos de quedarse en autores, la tecnología llegó rápidamente al público en general. Edison montó exhibiciones públicas de fluoroscopía en Nueva York en 1896, donde los visitantes vieron sus propios esqueletos. Las zapaterías utilizaban fluoroscopios comerciales para probar el ajuste del calzado viendo directamente los huesos del pie. Y bueno, la tecnología inspiró a películas, juguetes como Los engaños de ojos rayos X y cientos de tiras cómicas, básicamente, de impacto cultural. La consideración científica de naturaleza ondulatoria. Bueno, como sabemos, se abrió el premio Nobel de 1901, pero la prueba definitiva llegó en 1912 y 1914, con Max von Laue. Demostró experimentalmente que mediante la difracción de cristales rayos X eran efectivamente ondas electromagnéticas con la longitud de onda ultracorta, básicamente. Bueno, alimento básicamente, incluso llegó hasta México. La historia, bueno, en 1996, algunos dicen que fue el Hospital de Juárez, del doctor Tobías Núñez, otros de San Luis Potosí, por José Quijano. Sin embargo, el doctor Roberto Joffre es considerado el primer radiólogo mexicano en técnicas experimentales. Con los años, esta tecnología revolucionó enormemente. En 1971, Sir Godfrey revolucionó nuevamente la medicina al inventar la tomografía computarizada, combinando los rayos X con computadoras para obtener así imágenes 3D mucho más precisas. Bueno, ahora vamos a ver básicamente o a entender cómo funciona, o sea, de qué forma se genera esta imagen a través de los rayos X, básicamente. Bueno, como podemos ver en su interior o el interior del tubo, bueno, la producción requiere básicamente un entorno estrictamente controlado, como un tubo de vidrio reforzado que alberga el proceso dentro de un vacío perfecto. La ausencia del aire impide que las moléculas de gas interfieran y frenen y desvíen la aceleración. Entonces, dentro de este tubo perfecto, vamos a tener exactamente dos polos principales: el cátodo, el polo negativo, que tiene un pequeño filamento de alambre de tungsteno, cual le pasamos corriente eléctrica. Este filamento se calienta tanto que hierve y libera electrones en un proceso llamado emisión
termoiónica. Una copa de foque concentra esta nube de electrones, básicamente. Dos, entonces, ya tenemos un polo, el otro polo es el ánodo, el polo positivo. En un disco también de tungsteno, al aplicar un voltaje altísimo, el ánodo atrae violentamente a los electrones del cátodo a velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, cuando los electrones se estrellan de golpe contra el ánodo, deben liberar su energía cinética. Es un proceso muy ineficiente. Bueno, el 99%, básicamente, aquí vemos la liberación de energía, la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Aceleración, se chocan, el voltaje extremo se aplica entre 60.000 y 120.000 voltios, atracción violenta, el polo positivo del ánodo tira masivamente la nube de electrones y la velocidad de la luz, bueno, los electrones se aceleran a velocidades extremas antes de estrellarse contra el disco rotatorio de punto focal. Entonces, de esta forma, bueno, como estamos diciendo, bueno, o la energía que produce llega a un calor de 99%. Esta energía se convierte en este calor tan proceso y el 1% se transforma en los fotones básicamente de rayos X. Estos rayos X nacen principalmente cuando el electrón entrante frena bruscamente al acelerarse al núcleo del átomo, lo que llamamos radiación de Brenz-Strahlung. Bueno, la radiación de Strahlung, ¿cómo nace? Es como nace básicamente el fotón, principalmente a la radiación del frenado que produce esta aceleración propia de los electrones. Bueno, el fotón resultante de la atracción del núcleo actúa como una ancla magnética. La pérdida de repente de energía cinética al frenar bruscamente se libera al universo como un fotón de rayos X, y esto es lo que básicamente se va a ver reflejado. Bueno, entonces hablando un poco más en cuanto a las propiedades, lo que de estos rayos X, bueno, tienen unas propiedades físicas únicas que, bueno, mencionaré las más importantes para la radiografía, exactamente, o la radiología. Viajan, bueno, en línea recta y a la velocidad de la luz. Esto es crucial para generar imágenes que presenten con precisión la silueta del paciente. Son visibles y altamente penetrantes, bueno, no podemos verlos, pero los fotones de alta energía logran atravesar el cuerpo humano para llegar a un receptor y formar la imagen. Son polienergéticos, son haz de rayos X, está compuesto por fotones con muchos niveles distintos de energía. Producen radiación dispersa. Al chocar con el paciente, algunos rayos rebotan en nuevas direcciones, lo cual puede afectar el contraste de la imagen. El poder de la ionización y daño biológico. Bueno, pueden arrancar electrones de los átomos y esto es lo que permite que el receptor lea la señal, pero a su vez esta ionización altera procesos químicos en el tejido vivo, pudiendo causar daño incluso en el ADN celular. Bueno, en esta imagen podemos ver un poco la ubicación del espectro electromagnético. Como podemos ver, aquí está, bueno, la luz visible, lo que podemos observar, el infrarrojo, a su contrario, el ultravioleta, y entre el ultravioleta y los rayos gamma es donde se van a encontrar los rayos X. Bueno, recordemos que es una longitud corta de onda que viaja a gran energía. Aquí tenemos una pequeña comparación entre luz visible y rayos X, donde tenemos la luz visible con una longitud de onda larga, escala nanométrica mayor, y bueno, los rayos X, como dijimos, extremadamente corta, de 1 a 10.000 de luz visible. En luz visible tenemos un nivel de energía bajo, en rayos X un nivel de energía muy alto, y en luz visible tenemos una integración con la materia, bueno, absorbida o reflejada por superficies opacas, como podemos ver como la luz normal se refleja en cualquier superficie. Los rayos X, bueno, tienen la capacidad de penetrar la materia y atravesar el cuerpo humano. Bueno, la clave de contraste y radiodensidad. Bueno, cuando los rayos X atraviesan el cuerpo, básicamente no lo hacen de manera uniforme. La cantidad de radiación absorbida depende de la densidad radiológica del tejido, como ya explicamos hace un momento, su densidad física y el número atómico. Bueno, si tiene una densidad atómica baja, las partículas dispersas, las de rayos X pasan limpios sin casi ninguna absorción. Si una densidad un poco más media, parte del láser es absorbido por los átomos, mientras que una porción logra atravesar el tejido. Y una alta densidad atómica, bueno, vas a tener un alto número atómico, ejemplo, bueno, el calcio,
las choca contra los núcleos y es absorbido casi por completo. Entonces, teniendo estos conceptos claros, bueno, para concluir, vamos a hablar de cómo esto se usa básicamente en la vida real. La imagen radiográfica que vemos en los hospitales dentro, que forma, bueno, que se forma a partir de un principio llamado absorción diferencial. Dependiendo de su densidad, los tejidos del cuerpo absorben los rayos X en estas cantidades. Por ejemplo, los huesos contienen calcio. Entonces, que dijimos en la diapositiva anterior, tiene mucho más alta densidad atómica, es decir, que van a absorber mucho más la luz. Entonces, de esta forma, por lo que absorben tanta luz, bueno, aparecen de color blanco en la placa. En cambio, los tejidos menos densos, como el aire en los pulmones, los músculos o la grasa, dejan pasar los rayos y se ven color gris o negro. Entonces, bueno, tenemos nivel 1, que tenemos blanco brillante, hueso calcio. Nivel 2, que tenemos blanco, tejidos blandos, agua, grasas, una densidad mucho más media, viajan a mayor facilidad, pero generan sombras grises. En cambio, el aire, el que genera nivel 3, un negro profundo. ¿Por qué? Porque la densidad es mucho más baja, los rayos atraviesan el área sin resistencia, ennegreciendo la imagen al final. ¿Por qué? Porque no se absorben correctamente, o la luz no se absorbe de forma adecuada. Y bueno, básicamente es increíble recalcar cómo la tecnología evolucionó hasta el día de hoy. Bueno, partiendo de un tubo básico de plástico, del presente, pasando con el interior grande de 1929, con una invención del medio de contraste intravenoso para visualizar el sistema vascular, en 1961, que es el salto computacional, con Sir Godfrey que mencionamos al inicio, que inventa la tomografía computarizada y en el presente con una radiología funcional, que deja ver no solo estructuras físicas para empezar a mapear, incluso función metabólica. Y bueno, esta tecnología se usa, bueno, actualmente en todos los días, en radiografías simples para fracturas o neumonías, tomografías para tener un plano más detallado, la fluoroscopía para el cuerpo en movimiento en tiempo real, las mamografías para detección del cáncer de mama, incluso la radioterapia usando altas dosis para destruir tumores cancerígenos y su ADN. Hay riesgos, claro, siempre riesgos con los rayos X. Bueno, porque no dejen de ser radiación ionizante, lo que significa que el riesgo del daño tisular o desarrollar cáncer existe al acumular radiación a lo largo de la vida. Sin embargo, el riesgo es muy bajo. En mujeres embarazadas se evita básicamente utilizar radiar la zona pélvica urinal para proteger al bebé. Y los niños se ajusta básicamente a la dosis. Y bueno, siempre que se usen de una forma justificada, se puede ver más beneficios que riesgos mortales incluso. Y bueno, en un resumen, básicamente, finales, tenemos, bueno, el concepto es los rayos X, las propiedades que funcionan bajo la radiodensidad, recordemos blanco, hueso, negro, baja densidad, aire, pulmones, producción, bueno, básicamente un punto vacío, recuerdo un lado cátodo y el otro el ánodo, y bueno, que el choque produce, bueno, el Bremsstrahlung, que básicamente el 29% va a generar calor y es 1% los fotones de rayos X, y el legado histórico que, bueno, en la medicina moderna tenemos básicamente la radiografía con sombras de hasta la actual revolución de la tomografía incluso. Así es.